Bueno, Ahí. ahí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces que perdonaré a mi hermano porque está en contra de mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 al 22. Amén, muy bien. Hasta 70 veces en el día. ¿Y cuántos hermanos no le perdonan a uno una cosita pequeña? ¿Cierto, hermano Jorge Campos? Pero, no, hermano Gred, el auditorio es suyo. Hay que ir a visitarlos, hermanos. Hermano Gred, ¿ya? Listo. ¿Me escuchan, no? Sí, señor, lo escuchamos bien. Bueno, me da mucho gusto verles de nuevo y aprecio la oportunidad de compartir la palabra y espero que si tengan preguntas después o si no explico algo bien, que me hagan saber. Hermanos y los que visitan la conexión, quiero ver algo del libro de Marcos. A veces me gusta ver algunas cosas de Marcos, pero viendo como puntos sobresalientes, algunos puntos que sobresalen para mí. Y si van a poner un título a la lección, puede ser la fe de un padre. La fe de un padre. Ahora, creo que la última vez que me tocó, hablamos de Marcos 7 o Marcos 8, aparte del capítulo, y en Marcos 9:1 habla de cómo algunos no iban a morir antes de ver el reino de Dios venido con poder. Y eso seguramente pasó cuando Jesús llegó a ser rey después de su muerte, ¿no? Ahora, quiero que comentemos o veamos unas cosas de la transfiguración de Jesús, unas pocas cosas. Pueden recordar que estuvieron en un monte alto, que estuvieron Jesús con sus 3 discípulos y Jesús fue transfigurado o su cara fue cambiada, su cara resplandecía, brillaba y tenían ropas muy blancas, más blancas que de lo que podemos hacer aquí en la tierra, ropas muy blancas, blanqueadas en aquel momento. Dice también en otro texto que una nube los cubría de una nube de luz. Y ahí aparecieron también Elías con Moisés y estuvieron hablando con Jesús de sucesos que vendrían pronto. Y se acuerdan de que Jesús quiso que se hicieran 3 enramadas, pero dice la Biblia que no sabía lo que decía. Estaba espantado. Pueden imaginar estar ahí en un monte y de repente aparecen 2 personajes como Elías y Moisés, 2 personas que ya estaban muertas o sus cuerpos estaban muertos ya, ¿verdad? Pero él dijo estas palabras, ¿verdad? De que hicieran 3 enramadas. ¿Y qué dijo el Padre desde la nube? Ese es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd, otro texto agrega, en quien tengo complacencia, ¿no? Pues es bueno destacar esa frase, a él oíd, porque allí marcó una diferencia entre Jesús y esos 2 grandes profetas, ¿verdad? Elías era uno de los más grandes profetas, ¿verdad? Hizo grandes milagros. Moisés sabemos que era el dador de la ley, también hizo grandes milagros. Y después Jesús quedó solo, se fueron Elías y Moisés. Y baja Jesús de la montaña con los 3 discípulos. Y él dijo a ellos que no dijesen nada hasta que Jesús fuese resucitado. A veces Jesús decía así a sus discípulos, que no contaran todo lo que estaba pasando. Pues hacen una pregunta a Jesús y estamos viendo eso en parte para dar contexto de cuando un demonio estaba en un muchacho. Entonces, leamos, hermano Pablo, puede ver quién lee Marcos 9 de 12 a 13 o de 11 a 13, por favor. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Muy bien, entonces ellos, los discípulos, hacen esta pregunta a Jesús en base de lo que acaban de ver, ¿no? Acaban de ver a Elías. Pero Jesús hace entender a ellos que el Elías profetizado fue Juan el Bautista, ¿no? Y también de que Jesús, el Hijo del Hombre, iba a padecer mucho y ser tenido en nada. Ya Jesús sabía que iba a ser menospreciado. Y para ir en conjunto o concordando con lo que dice allí en Marcos, dice en Lucas 1:17, lo tengo aquí, Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan el Bautista tenía algo en común con Elías, tenía cualidades como las de Elías. Puede que tuviera que ver, pudo tener que ver con que eran hombres del campo, que andaban en el campo predicando. Su ropa era diferente, era como ropa rústica, ¿verdad? Eran como profetas, parece que eran profetas sencillos, más del campo, ¿no? Y sabemos, predicaban fuertemente, hablaban del arrepentimiento. Y en el caso de Juan, algo diferente de Juan era que no hizo ninguna señal, aunque Elías sí hizo muchas señales con el poder de Dios. Ahora, entonces vamos a enfocar lo que dice después. Dice en otro texto que ellos entendieran que estaba hablando a Jesús de Elías, de Juan el Bautista. Cuando habló de Elías, a veces hay algo simbólico allí, ¿verdad? En las profecías. Y cuando la profecía habló de Elías, este fue Juan el Bautista o el profeta. Ahora leemos Marcos 9, de 14 a 19. 14 a 19, por favor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Muy bien. Entonces, podemos tratar de imaginar la situación. Jesús estaba bajando del monte con 3 de sus discípulos. Allí encuentra a los demás discípulos, los 9, allí disputando con los escribas. Pues eran como religiosos, ¿verdad?, que escribían la ley. Y había también una gran multitud alrededor. Y la gente se asombró a ver a Jesús. Dice que corrieron hacia él, y les ayudaron. Entonces Jesús quiere saber qué están hablando allí, qué están discutiendo o disputando allí. Pues la gente, vemos que tenían bastante interés en Jesús, que a donde quiera que iba, pues le seguían a Jesús. Entonces parece cuando Jesús dice en 16, les preguntó qué disputáis con ellos, quizás se dirige a los escribas. ¿Qué están disputando con mis discípulos? ¿Verdad? Entonces, el que responde no es un escriba, el que responde es un padre, un papá, ¿no? Y dice en 17, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces, él buscaba
una solución, buscaba una sanidad para su hijo. Si leemos todo, vamos a ver que era mudo y también sordo, ¿verdad? Y describe un poco de las cosas muy difíciles que estaba pasando a su hijo en 18, y al cual es donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Entonces, como Jesús no estaba, primero lo llevó a los discípulos, lo trajo a los discípulos y no pudieran echar fuera al demonio. Vamos a ver después que tenían ya tenían el poder. Jesús les había dado el poder para echar fuera demonios. Pues podemos imaginar como cualquier padre estaba desesperado, buscando una solución, buscando la forma de sacar a este demonio, salvar a su hijo. Y pues en la Biblia a veces dice demonio, a veces dice espíritu inmundo, ¿verdad? Y podemos recordar que en el tiempo de Jesús es cuando vemos eso de los demonios y la posesión demoníaca, ¿verdad? Casi eso se ve muy poco en otros tiempos de la Biblia. En el Antiguo Testamento tal vez un poco. Pero en el tiempo de Jesús es cuando hubo un enfrentamiento de verdad muy fuerte entre Satanás y Jesús. Satanás buscaba por todos los medios, eso se ve en Apocalipsis también, ¿verdad? De derrotar a Jesús, de quitar a Jesús, ¿verdad? Porque sabía si Jesús iba a tener éxito, si fuera a tener éxito, que sería pues la derrota para él, una derrota muy fuerte, ¿no? Entonces, los demonios eran siervos de Satanás. No buscaban hacer la voluntad de Dios para nada, sino de Satanás. Ahora, voy a mencionar en Marcos 6, 7, algo que ya vemos que tenían los discípulos este poder. Marcos 6, 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces ya tenían algo de poder, ¿verdad? Se acuerdan también en aquel tiempo, hasta los 70, también a 70 dieron autoridad o poder para hacer eso. En Lucas 10, 17, que no voy a buscar, pero dice que se regocijaban porque veían que los demonios se sujetaban a ellos. En tu nombre, decían. En el nombre de Jesús iban sacando los demonios en el nombre del Salvador. Y pues estaban muy contentos por eso. Pero esta vez no pudieron echar fuera al demonio. Entonces veamos la reacción de Jesús en 19, que el hermano, respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Pues, ¿a quién habla? Pues, parece que habla a los judíos en general, tal vez, ¿no? Porque dice generación incrédula. Pues la gente de aquella generación, por lo general, como era incrédula, porque la mayoría de los judíos creyeron a Jesús, creyeron en Jesús, no, ¿verdad? Sabemos, si hablamos de los fariseos, y fariseos que no creyeron en Jesús, no creían en Jesús por lo general, ¿no? Y los discípulos, aunque ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, a veces se les llamaban hombres de poca fe. En el capítulo anterior, en Marcos 8, algo que creo que mencionamos en una ocasión anterior, en Marcos 8, 17, entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Entonces, y otro texto, creo que en Mateo dice que eran hombres de poca fe. Entonces, vemos, aunque ellos seguían a Jesús, que les faltaba algo, ¿no? Les faltaba algo de fe. Jesús les recuerda que habían visto la alimentación de los 4,000 y de los 5,000 también. Entonces, él decía,
¿Por qué no creen? Porque para él eso era difícil. En la vida de Jesús soportaba muchas cosas, ¿no? Sabemos que era maltratado, sabemos que no fue aceptado por su propia familia, por mucha gente alrededor. La gente no le entendía. Para cualquiera de nosotros, seamos los que predicamos o los que, pues en nuestras vidas como cristianos, a veces es frustrante que la gente no nos entienda, ¿verdad? Pero eso pasaba a Jesús todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos un contraste. Los discípulos no pudieron, y Jesús dice del muchacho, tráemelo. Ya llegó el gran médico, ya llegó el principal. Es como que los discípulos no pudieron, pero aquí estoy, el maestro, ¿no? Ahora ya me voy a encargar. Ahora, hermano, ponele 20 a 27, por favor. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamó y clamando y sacudiendo con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bien, bien. Entonces, vemos que llevan al muchacho donde Jesús, y entonces el demonio, pues él sabe lo que está pasando, el espíritu inmundo, y dice, lo sacudió con violencia. Vemos que el muchacho se revocaba, echaba espuma, ¿no? Entonces, ese no fue el muchacho quien hacía eso, sino el demonio que estaba en el muchacho. Él no podía escuchar, el muchacho no podía escuchar a Jesús. Entonces, Jesús pregunta, ¿cuánto tiempo hace eso? De ese niño. Tenían años en eso ya era muchacho. Y el papá explica más que quería matarle. El demonio quería matar a ese niño. Y vemos hasta dónde quiere llegar Satanás, hasta dónde, qué tanto se esfuerza para atacar a las personas, ¿no? Y pues claro, haciendo eso al muchacho quiso desanimar, quiso, ¿verdad?, apartar a estas personas de Dios, ¿no? Porque así Satanás hace de todo para que estemos lejos de Dios, ¿verdad? Y como era la actitud del padre, podemos imaginar muy preocupado. Y como él expresa aquí en 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pues al menos es un buen paso que uno busque la ayuda de Dios en tiempos difíciles, ¿no? Y él pudo decir o pensar, pues, ¿por qué estoy así? ¿Qué he hecho yo para que mi hijo esté así? ¿Qué ha hecho mi hijo para que esté así? Pues se supone que el muchacho, como niño, no había hecho nada malo en el sentido de ser un pecador así. Y el papá estaba angustiado. Que quería él, solo buscaba sanar a su hijo. Entonces dice Jesús a él, si puede creer, en 23, al que cree todo le es posible. Claro, el hombre había mostrado algo de fe, pero eso no estaba, el padre sabía al menos que no estaba en sus manos. Y eso puede ser algo bien difícil para los padres. No tengo hijos, pero puedo imaginar
para cualquier padre o madre que se sienten impotentes a veces cuando sus hijos tienen problemas y que no pueden solucionar sus problemas, ¿verdad? Sean problemas de salud, pueden ser problemas con otros jóvenes o de muchos tipos de problemas que se presenten. Y vemos a Jesús como un hombre, el Hijo de Dios también, lleno de misericordia. Dice poco antes, cuando alimentó a los 5,000, que tuvo misericordia de ellos, o en una de las ocasiones que alimentó a la multitud, dice que tuvo misericordia de ellos y los veía como ovejas sin pastor. Donde tenía misericordia por su condición física de no tener alimento y también de su condición espiritual de no ser bien guiado, que no estaban, ¿verdad?, seguros de su condición espiritual y necesitaban su dirección. Bueno, entonces Jesús dice, si puedes creer. Ahora, la cuestión fue que creía en Dios. Pues no, claro que el padre tenía fe en Dios. Aún vemos que tenía algo de fe en Jesús. Si no tuviera nada de fe en Jesús, ¿por qué se acercó? ¿Por qué buscó a Jesús para hacer esta sanidad? Pero algo faltaba. Necesitaba creer que Jesús pudo hacer ese milagro. En cada milagro no vemos como una condición del milagro que el objeto tuviera fe en sí, ¿no? Pero era algo que Dios quería ver, Jesús quería ver, ¿sí? De que él podía hacer milagro. Y sabemos, a veces Jesús no hacía señales, ¿por qué? Porque la gente no tenía fe. No estaban con la disposición de creer en algunos pueblos de aquel tiempo, ¿verdad? Y lo que pasa a veces, aunque la gente cree en Dios, hasta en cierto sentido, ponen límites a Dios. Y es posible que nosotros también, pues yo también quiero aumentar mi fe. Y si recuerden alguna frase de esta lección, espero que recuerden esta frase del Padre en 24. El Padre clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Entonces, a veces, pues ahora estamos viendo una clase aquí en la iglesia de evidencias que hermanos están dando. Y la idea en parte es aumentar nuestra fe en Dios, en Jesucristo, en algunas cosas fundamentales para esos hechos fundamentales. Pero también hace falta que tengamos más fe en lo que hace Dios. Podemos decir siempre que creemos así, que hay un Dios, que Jesucristo vino, que la Biblia es la palabra de Dios, pero también hay que creer en lo que Él puede hacer. Y es fácil para nosotros, hablo por mí en parte, limitar a Dios, al menos en nuestro subconsciente. Pero el hombre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Recuerden que aquí los escribas no tenían nada de fe por lo general en Jesús. Los discípulos, los más cercanos, los 12, creían en Jesús. ¿Se acuerdan aquí cerca en Marcos 8? ¿Qué confesó Pedro? En Marcos 8, 29, tú eres el Cristo. ¿Qué decían los demás de Jesús? Decían otras cosas. Decían que era uno de los profetas de antes. Pero ellos creían, Pedro creyó y otros, y también los demás discípulos, al menos a veces habían dicho que era el Mesías. Ahora, entonces, ¿qué hacía falta en esta misma ocasión? Parece que no tuvieron suficiente fe para sanar al muchacho. Y sabemos a veces Jesús decía eso a sus apóstoles, a los 12, hombres de poca fe. Pues, y dice también lo que vimos antes, lo que leímos en Marcos 8, que estaban con el corazón endurecido, esos que eran estaban más cerca a Jesús. Y a veces no es cuestión muchas veces de aceptar cosas básicas, pero aceptar todo lo que ha dicho Dios, entenderlo y aceptarlo. Claro, para aceptar algo hay que primero recibir el mensaje, recibir en la mente, que la mente entienda el mensaje y aceptar lo que implica todo lo que quiere decir el mensaje. Bueno, la Biblia a veces habla de examinar las escrituras. Jesús decía eso a la gente. ¿Y qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
pero también nuestra fe se hace más fuerte si en nuestras vidas, en nuestras experiencias de la vida, ponemos en práctica la palabra de Dios. Porque habla de tener la fe probada, como en 1 de Pedro, ¿no? Que nuestra fe se hace más fuerte cuando es probada. Entonces, bueno, humanamente a veces quisiera decir, pues, ojalá que nunca me enferme, ojalá que nunca tenga problemas, pero sé en mí que así mi fe es más difícil que crezca, ¿no? Claro, ojalá que no sea necesario que uno tenga muchas pruebas. Y el tener una prueba no significa que uno sea peor que otro, uno que tenga más pruebas, sino, pues, esas son cosas que pasan, ¿no? Sabemos el hombre que menos merecía sufrimiento era Jesús, pero sufrió muchísimo. Pablo, un hombre que hizo tantas cosas, pero sí tuvo que pasar por muchas tribulaciones. Pero a menos, aunque no, tal vez no hacía falta cada prueba que tuviera, pero que tenía. Pero eso fue para el crecimiento del reino. Y cuando tengo una prueba y los demás ven que sigo con mi fe, que sigo haciendo la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades, eso no es solamente bueno para mí, es bueno para los demás, ¿no? Para que se animen también. Bueno, en las pruebas, como este padre, hay que dar gracias por todo lo que sí nos da y seguir en las cosas buenas. Entendemos en la Biblia, cuando las personas creían y una fe así obediente, que iba a haber un buen resultado. Este padre, si se hubiera desanimado, si hubiera dicho, bueno, ya intenté con los discípulos, no pudieron, ya no voy a intentar más. Jesús no está. Entonces, ya los discípulos no pudieron, entonces tú, como eres el maestro, creo, tal vez no tampoco vas a hacerlo. Pero ¿qué dice? Creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, y pienso que cada uno de nosotros, pues quizá hay personas con más fe, pero casi todos en algún momento necesitamos tener más fe. Tenemos alguna falta de fe. En cierto sentido, tenemos algo de incredulidad. Eso puede pasar. Ahora, en Hebreos 3, alguien que puede leer, y siempre volviendo a Marcos 9, ¿no? Pero en Hebreos 3, o Pablo verá, de 12 a 13. Hebreos 3. De 12 a 13, por favor. La palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muy bien. Entonces, habla aquí el escritor a hermanos. Y claro, todos ellos tenían fe en Dios. Pero ¿qué pasa? Un corazón puede endurecerse, puede volverse incrédulo. Y aunque tengamos fe en muchas cosas, a veces puede existir algo allí que nos impida, ¿no? Que tengamos cuidado que no se endurezca el corazón por el engaño del pecado. Porque vemos, por ejemplo, a veces como les va bien a otras personas que hacen maldad. Vemos personas que tienen riqueza, que tienen poder, parece que tienen menos problemas en el mundo físico, ¿no? Y uno puede pensar, oh, bueno, no me conviene ser bueno, no me conviene tener una conducta cristiana, ¿verdad? Y prefieren practicar cosas. Pues el pecado es engañoso, promete mucho, pero da poco, ¿verdad? Y es la fe que hace falta. En el contexto de Hebreos 3, sabemos que los hebreos no pudieron entrar, ¿por qué? Por su incredulidad, su falta de fe. Dios dijo que tuvieran que entrar a la tierra prometida, y ellos dijeron, no podemos entrar. Claro, pudieron, pero no confiaron en Dios, confiaron más en ellos mismos.
tenemos que tener algo de fe en nosotros para hacer la voluntad de Dios, pero primero la fe en Dios, ¿verdad? Que Él es el que hace todo posible, ¿verdad? Bueno, volviendo a la historia de Marcos 9, ahora en 25, 9:25, pues ya la multitud venía encima. Se dice que la multitud agotaba. Entonces Jesús se veía presionado y reprendió al espíritu inmundo, ¿no? Él habla a este demonio, espíritu mudo y sordo, no, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y allí vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios, ¿verdad? Marcos es un buen libro para hablar de esto. En Marcos 1, 23 a 25. ¿Qué dice Marcos 1, 23 a 25? Por favor. Dice la palabra de Dios en el verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Bien, entonces nos dice cómo Jesús enseñaba, como quien tiene autoridad. Claro, Jesús era la máxima autoridad, el máximo, ¿no? Y él mandaba a los espíritus que se fueran donde estuvieran, ¿no? Recuerden que hasta una legión de espíritus Jesús mandó fuera. Y ellos sabían quién era Jesús. Y pues a veces en un sentido el mejor testimonio es de los enemigos. Cuando los propios enemigos hablan bien de uno, ese es el mejor testimonio, porque no podían negar quién era Jesús. No pudieran los demonios negar su autoridad, su poder. Entonces, y vemos aquí en Marcos 9:25, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús tenía este poder de decir, porque los demonios podían irse de un cuerpo a otro, ¿no? Y dice otro texto que buscan dónde reposar. Y cuando Jesús pues los mandaba fuera, una vez reposaron en los cerdos, ¿recuerdan? Claro, entendemos que los discípulos les había dado este poder, pero no pudieron en este caso. Ahora en 26, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. Y muchos decían que está muerto. ¿Ese espíritu quiso irse tranquilamente? No, quiso sacudirlo y matarlo, ¿verdad? Todavía, estando Jesús allí, pues a veces los demonios y Satanás son osados, ¿no? Y pues no vemos que fue muy sumiso, ¿no? ¿Verdad? Ahora, en 27, dice como Jesús le tomó de la mano, le enderezó y se levantó, quedó sano. Como las sanidades de Jesús eran completas, ¿no? Ahora, los discípulos después preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle, verdad? Y habla Jesús de este general, con nada puede salir. Parece que había un general más fuerte, una clase de demonios más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Habla de oración y ayuno. En otra versión no agrega la frase ayuno. Pero podemos concluir algo, que es importante ser dedicado a Dios, a tener dedicación en las cosas de Dios. Claro, mi fe, si un problema de fe, no es algo que puedo decir, hoy voy a tener fe y mañana no, como un interruptor, un switch. Puedo apagar mi fe un día y otro día aprenderla. Si no estoy trabajando siempre en mi fe, pues puede ir bajando, enfriando, ¿verdad? Si no estoy en cosas espirituales, en actividades espirituales. Podemos recordar lo que dice Jesús en cuanto al ayuno en Mateo 6, para solamente mencionar por encima. Habla de los que ayunan, que no deben mostrar a los hombres que ayunan, que el Padre verá lo que hacemos en secreto y nos va a recompensar en público. Y entendemos que en el tiempo de los judíos el ayuno era común, era algo bien común y algo mandado en el Antiguo Testamento.
Pero como quiera, si hablamos de actividades espirituales, oración, el estudio bíblico, esas cosas, ¿verdad? Nos ayudan a tener más fe, a ser más dedicado a Dios espiritualmente. Pues si lo hacemos de corazón, ¿verdad? Y vemos a Jesús no dejaba de orar siendo tan poderoso. Y él indica a los discípulos que les hacía falta más oración, ¿verdad? Entonces, cuando decimos algo como el Padre, creo, ayúdame en incredulidad, hace falta que estemos en cosas espirituales, en actividades espirituales, que estemos bien enfocados en las cosas de Dios, ¿verdad? Y así mi fe puede crecer. Hemos visto últimamente en la iglesia por acá también de los hombres y mujeres de Hebreos 11 y entendemos que por la fe hacían muchas cosas, pero la fe no es algo intelectual, no es algo mental nada más, sino demostraban su fe con qué, con sus obras, con sus actos. Y ahora, si estoy considerando qué hacer en mi vida espiritual, si se trata de predicar a alguien, a una persona en conversa, si se trata de hacer la voluntad de Dios en ayudar a mi prójimo, sea en las cosas espirituales o físicas, pues a veces podemos tener una actitud negativa en decir, pues eso no va a ayudar. Quizás no van a agradecer mi ayuda. Esta persona no me va a escuchar. Pero si realmente confío en la palabra de Dios, necesito estar en las cosas buenas, ¿verdad? Y creyendo que van a tener buen resultado. Pero entendemos que toda persona no va a aceptar el mensaje. Toda persona no va a aceptar mi ayuda, sea en cosas físicas o espirituales, o no van a agradecerla. Tal vez no. Pero también es bueno recordar la lucha con quien es. Y allí en Efesios 6, pues solamente para mencionar pocos versículos allí, en Efesios 6, de 11 a 12. Dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, entonces podemos ver nuestras vidas así como que la lucha es con algunas personas y claro, hay personas a veces que nos pueden dar muchos problemas, sea en el trabajo, en la calle o hasta entre los hermanos a veces, ¿no? Pero tenemos lucha contra quién principalmente, contra las potestades de las tinieblas. Pero Satanás sigue trabajando según 1 de Pedro 5, 8 a 9. Y no sabemos siempre cómo trabaje, pero hay que reconocer que hay una lucha prendida entre Satanás y Cristo. Entonces nos toca a nosotros armarnos de fe, armarnos de las cosas que dice Efesios 6, armarnos de la palabra de Dios y buscar tener fuerza para los momentos débiles. Si uno espera hasta que llegue la tentación, si uno espera hasta que llegue la prueba para tener fe, pues va a ser más difícil. Es como si alguien viene a mí con un puño y no estoy viéndolo, ¿verdad? Por detrás, por delante, pues uno tiene que estar vigilando, ¿no? Hay personas, artistas que han caído fuertemente en la droga, como Elton John y otros. Y entendemos aún en el mundo de personas que no tienen mucha fe en Dios, que siempre hace falta fe. Para cualquier esfuerzo en mi vida, si estoy trabajando en un trabajo, sea secular o espiritual, si estoy tratando de ayudar a los hijos, si uno que está tratando de ayudar a sus hijos, hace falta fe. Seguro que este padre confiaba en su hijo, quería lo mejor para su hijo. Pero uno, en cierto sentido, tiene que tener fe en las personas también. Claro, las personas nos pueden decepcionar. Vamos a tener decepciones con la gente a veces. ¿Y cómo animaban a Jesús? ¿Cómo fue? La vez pasada que hablamos de Marcos 8, cuando Pedro decía a Jesús, ¿eso no va a hacer?
que tú vas a morir y así, no va a ser así. ¿Qué dijo Jesús a él? Quítate de mí, Satanás, en Marcos 8:37 por ahí. Entonces, vemos los propios discípulos, los más cercanos, los amigos de Jesús, no lo animaban. Pero a veces podemos estar como que, bueno, no hay gente que me anime. Aún en la iglesia, pues quizás ustedes que son hermanos activos esperan ver más ánimo de las otras personas y no. Claro, es bueno que todos estemos conscientes de que todos necesitamos de ánimo. La Biblia habla de alentarnos unos a otros, ¿verdad? Pero Jesús siempre tenía su mirada en las cosas de Dios y no se dejaba llevar por los desánimos de sus propios discípulos. Y claro, todos necesitamos de la ayuda de Dios, sea en las cosas físicas, de las cuestiones así de salud, en las sanidades espirituales también. Pero tenemos que seguir trabajando en nuestra fe. Aquí tengo mencionado aquí algo de Lucas 9:43, porque en Lucas relata la misma ocasión, pero son pocos versículos. Creo que aquí en Marcos 8 o Marcos 9 es el relato más largo de este muchacho y su papá. Dice, voy a leer en Lucas 9:43, dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Entonces, ¿cómo llegó a eso? Porque aunque los discípulos no pudieran echar al demonio, Jesús sí pudo. Y el padre que tenía algo, le faltaba algo de fe, pero sí creyó, así pudieran lograr algo muy bueno. Y la gente fue afectada. Eso impactó a la gente y admiraban la grandeza de Dios. Y eso a veces dice así en Lucas. Ahora, ese padre no, después de muchos años, no se apartaba de Dios, no se desanimaba demasiado. Y nos hace falta también que estemos orando y trabajando en la fe, ¿verdad? Y recordamos también en qué debe ser enfocada la fe, porque todas las religiones hablan de fe, ¿verdad? Casi todas, pero mi fe debe ser basada en la palabra de Dios. Y antes en este Marcos 9 vimos que el Padre mismo dice de Jesús, oír a él. Porque ahora el que gobierna es Jesucristo, la ley fue dada por él, y ya la ley que fue dada por Moisés quedó atrás. Y aún Elías, siendo un gran profeta, ya sus palabras no son las que seguimos tampoco, sino lo que escribieron los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, lo que tenemos revelado aquí. A él tenemos que oír. Y manifestamos nuestra disposición cuando no solamente oímos, sino creemos y obedecemos su voluntad. Bueno, eso es lo que quería dejar con ustedes y para animar a todos nosotros, ¿verdad? Que trabajemos en la fe y veamos el poder de Dios siempre manifestado en esas historias del tiempo de Jesús también. Que Dios nos ayude para que sigamos en lo que son buenas actividades. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Pues esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Pues esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar.
No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando el nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Fue excelsa gracia del amor que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Hermanito Mario, ¿nos puede ayudar con la oración de salida, por favor? Y por favor, puedes orar por la recuperación de nuestra hermana Dilia Bejarano, que ya se recuperó, gracias a Dios. Ore por los achaques de nuestra hermana Marta Daza, que los exámenes le salgan bien. Por nuestra hermana Leticia en Sopó, para que está hospitalizada, para que Dios obre en ella. Y por nuestro hermano Vicente de Ecuador, para que se siga recuperando de su cabeza, que le han hecho operaciones. Entonces pido el favor, por favor, que ore por estas peticiones. Ya pueden abrir el micrófono. Bien, vamos a orar, hermanos.